Presentamos Entrevista. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con Sofía Sánchez. Ella es asambleísta de Pachacútec, de la provincia de Arazoy. Sofía, buen día. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenos días, un gusto poder compartir con ustedes. Sofía, ¿por qué usted votó no en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales con respecto a la investigación de los Pandora Papers? Bueno, no voté no, mi voto fue abstención, fue un voto razonado. Comentarles que sucedieron algunos acontecimientos en la comisión con los cuales yo no estuve de acuerdo. Desde mi punto de vista, el informe no cuenta todavía con las pruebas suficientes para llegar a las recomendaciones a las cuales se llegó. En un inicio se había solicitado 20 días más de prórroga para seguir recopilando información y pues de la noche a la mañana se nos comentó que ya se tenía con el 80% del informe avanzado y pues hoy existen muchas críticas al informe por falta de sustento, por falta de prueba, y eso ha hecho que tenga yo ese punto de vista. Además de esto, ese día bueno, tenemos una complicación con la comunicación. Se fue por unos segundos la comunicación. Sofía, por favor, le seguimos escuchando. Estaba razonando sobre su decisión de votar o abstenerse a la votación en el tema del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Sí, como le había comentado, pues desde mi punto de vista todavía no contábamos con toda la información suficiente. Se había solicitado una prórroga de 20 días, que fue un consenso de todos los integrantes de la comisión, y pues después de 3 días se mencionó que ya se tenía el 80% del informe y con esto se cerraba la investigación la anterior semana. Entonces yo no estuve de acuerdo con eso. Además solicité la palabra ese día, que nos permitan votar punto por punto de las recomendaciones. De eso tampoco se dio paso, porque en algunos puntos de las recomendaciones yo estoy de acuerdo, en otros no. Creo que el país no está en una conmoción interna, una conmoción social, como se lo dice en las recomendaciones, y estas no son causales para destitución del presidente según la normativa que nos rige en la Constitución. Entonces estas fueron las razones por las cuales me abstuve en el informe, pues, y esperemos que esto nos permitan debatir en el Pleno, pues, y argumentar mucho más lo que se decidió el día viernes. ¿Qué faltó por investigar, Sofía? Bueno, más que por investigar, no teníamos todavía la información suficiente. Los periodistas que hicieron esta investigación no acudieron a la comisión. Hablo de 2 periodistas del diario El Universo que hubieran colaborado con este tema. Se tiene colaboración de periodistas, por ejemplo, de Argentina, pero que contaban con una investigación solo hasta el año 2017 y eso no aportaba a la investigación. No se obtuvieron los famosos papeles de Pandora como tal, sino se ahondó en la investigación en otros temas del grupo económico del presidente, y además de esto lo que recomienda el informe es el incumplimiento al pacto ético de la consulta popular, es decir, tener dinero en paraísos fiscales, y de acuerdo a alguna información que teníamos, pues el presidente había hecho estas transferencias antes de la inscripción de la candidatura, y esto fue que ya fue analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en cuanto a las fechas, nos faltó corroborar mucho más si es que a la actualidad se tenía todavía este dinero en paraísos fiscales con las fechas, porque recordemos que la inscripción de la candidatura del presidente se la hizo el 23 de octubre y eso era lo que se tenía que centrar el informe de la comisión. Este es un informe que no fue realizado por todos, sino que fue realizado por el equipo de la comisión y no nos dejaron a nosotros también intervenir en esto en cuanto a las recomendaciones. Es por esto que yo no estuve de acuerdo, y sobre todo porque no se cumplió con todo el procedimiento, no tuvimos debate dentro de la comisión, y en algo tan importante teníamos que haberlo hecho. ¿Es cierto que el presidente de la comisión cambió el informe que inicialmente se socializó y el que lo sometió a votación?
Bueno, lo que nos manifestaron es que se nos convocó con 24 horas de anticipación con un informe de 241 hojas. Este informe había tenido algunos cambios y el que se dio lectura, él nos manifestó al inicio de la reunión que habían hecho algunos cambios porque, como ustedes conocen, habían algunos errores ortográficos, de redacción y que habían hecho algunos cambios. En el tema de las recomendaciones se leyeron ese día, pues se había trabajado en un inicio en unas y a la final, pues en el punto 1 específicamente que habla del 130 numeral 2 de la Constitución, que es el tema de la destitución del presidente, se había modificado la redacción, con lo cual no estuvimos de acuerdo algunos miembros de la comisión. ¿El voto suyo de abstención es una decisión de bloque del partido o más bien de ustedes como integrantes de la comisión? Bueno, en este caso es una decisión de acuerdo a lo que sucedió en la comisión. Por mi parte, no podía ser irresponsable con un informe en el cual yo no estaba de acuerdo y no contaba con el sustento suficiente, pero todo esto se socializó al día de ayer en la bancada. Yo razoné y motivé por qué fue mi voto. Tengo el apoyo de algunos compañeros, pues, y en una resolución sobre este tema se va a trabajar en estos días antes de que ya se convoque esto al Pleno. ¿El Pleno qué debe resolver según su criterio, Sofía? Bueno, el Pleno en un inicio tiene que ver si es que aprueba o no este informe, de acuerdo a cómo está y con las recomendaciones. Para esto se necesita 70 votos y esto es lo que se va a realizar. Ese sería el primer paso. Pues, posterior a esto, si es que se aprueba el informe tal como está con las recomendaciones o se hace algunos cambios, esto se tiene que llevar a cumplir las recomendaciones que están en el informe, ya sea como está ahora o con algunos cambios que se podrían analizar en el Pleno de la Asamblea. Pero para la aprobación se necesita que 70 asambleístas de los 137 estén de acuerdo. ¿Su voto es respaldar una supuesta inocencia del presidente de la República o más bien en rechazo a lo que presentó el informe en las condiciones que ya hemos hablado? Más bien un rechazo a cómo se llevó el procedimiento en la comisión. Yo no estuve de acuerdo, estoy consciente de que se tiene que investigar y que los entes de control para esta investigación son Fiscalía y Contraloría. Ellos son quienes tienen que seguir con la investigación. Incluso yo había comentado que en las recomendaciones se tiene que agregar a la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, que también puede colaborar con esta investigación. No tiene que cerrarse aquí la investigación, se tienen que abrir estos canales con estos entes de control, que sería la Fiscalía, Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero, y ver qué es lo que sucede, si existe algún cometimiento de algún delito, evasión tributaria, qué es lo que sucede. Ellos son los entes encargados de verificar esto. Tema político dentro de la Asamblea en esta investigación está cerrado, es decir, debe pasar a las instituciones que usted ha manifestado, entre ellos la Contraloría. ¿O no? Debería pasar a esto. Nosotros hemos hecho, se ha hablado mucho de una investigación y que este es un tema político, pero lo político nunca puede estar aislado del tema legal y del tema jurídico. Tienen que complementarse para que estos surtan los efectos que deben darse. Tiene que pasar a estos entes que sigan la investigación. Eso es lo que nosotros también propusimos y que también está en uno de los puntos de las recomendaciones. Me parece que es el último punto. Además de esto, se había solicitado, porque hubieron muchas autoridades, funcionarios públicos que no brindaron la información y que además de esto no acudieron a la comisión. Con ellos se seguirán los trámites también correspondientes. Eso está también en las recomendaciones, así que esperemos que esto analice el Pleno y ver en qué circunstancias termina este informe, si es que es aprobado, si es que es modificado y sobre todo cuál es el análisis y el debate que se abre en el Pleno de la Asamblea. Algunos representantes del gobierno han calificado el informe como desestabilizador. ¿Qué opina usted? Bueno, puedo yo comentar desde un punto de vista personal que pueden ocurrir estos intereses por parte de la bancada de UNES. Ellos han manifestado que no, pero de acuerdo a cómo se llevó toda la investigación en la comisión, se podría tener esta percepción, que quieren de una u otra forma desestabilizar el gobierno y realmente esperemos que no sea así porque eso no le conviene al país. ¿No hay razones entonces para un juicio político, empezar el proceso de juicio político?
ahora. De acuerdo a la Constitución, no se han cumplido con las causales, porque para iniciar un juicio político o un proceso de destitución del presidente se tiene que cumplir con lo que está establecido en la Constitución. Nosotros no nos podemos alejar de esas causales, y si es que llegara a pasar, tenemos que siempre apegarnos a una de ellas para que el proceso surte efecto. ¿Qué pasa en la comisión? Que hay problemas de redacción, de ortografía, que sin duda eso debería causar vergüenza al presidente mismo, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Así es, nosotros hemos sido críticos, nos han manifestado que eso no es el problema de fondo, y para mí es uno de los problemas iniciales que tenía este informe. Para mí fue un informe que se lo hizo al apuro por cumplir estos 30 días, y no se hizo caso a que la comisión necesitaba 20 días más de prórroga. Incluso con los 20 días más para una investigación tan extensa no es el tiempo suficiente. Sin embargo, ellos argumentaron que tenían listo el 80% del informe, y hoy tenemos las consecuencias de un informe que tiene esas condiciones por las cuales yo no estuve de acuerdo. Sofía, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Sofía Sánchez, ella es asambleísta de Pachacutic, tema de Pandora